Gracias, buenas tardes. Mi Hola. primera pregunta es, bueno, ¿podrías decirnos tu nombre completo, por favor? Sí, yo me llamo Celia Esmeralda Delgado Robles. Ujú. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es tu edad? Yo tengo casi 40 años, Eso es. 39. En enero cumplo 40. Ajá, en Ujú. enero cumplo 40 años. ¿En qué país radicas y en qué ciudad estás radicando? Estoy en Montreal, Canadá, en la Montreal. provincia de Quebec. Ajá, Montreal, Quebec, sí, Montreal, Quebec, en Canadá. Canadá. ¿Cuántos años llevas viviendo en Montreal, Quebec? Yo llegué en junio del 2008. Entonces este junio que pasó cumplí 15 años. 15 años de vivir en Canadá. Ya 15 años de viviendo en Canadá. Eh, Siempre en la misma ciudad. Siempre en la misma ciudad. Eh, ¿Llegó con estudios o fue a estudiar? ¿O cómo fue llegar a Canadá? ¿En qué situación y contexto llegó? Cuando yo llegué en Canadá, yo estaba estudiando en México Derecho, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Estaba estudiando Derecho. Estaba trabajando en Banamex, en el área de cobranza, y se presentó la oportunidad para otras personas, para primos míos, de venir aquí, y la verdad es que me entró mucha curiosidad. Yo siempre tuve muy claro que quería vivir fuera de México. Entonces, dejé todo y me vine. Dejé todo y me vine. Dejé mis estudios incompletos. Me falta como un semestre, el equivalente a un semestre en materias de diferentes semestres. Eh, y llegué aquí pues sin estudios, con un inglés funcional, no, no, no básico, pero tampoco un alto nivel de inglés, sin estudios y como turista. Fue como turista que entré. Ujú. Eh, ¿Cómo fue la transición cultural y social de pasar de México a Canadá? ¿Cuáles son como los Hoy, puntos característicos? fue impresionante. En el momento que yo me bajé en el avión y salí del aeropuerto, fue que me di cuenta que estamos mal en México. México no funciona no porque no pueda. La sociedad realmente es la que es completamente diferente, completamente diferente. Eh, Tú se puede ver en la limpieza de las calles, en la educación de las personas, en la fila del autobús, en el respeto de que tienen las personas en el metro, por ejemplo, no se toca, no se empuja, no. Fue una transición, la verdad, sobre todo los primeros meses, muy impactante, muy impactante. Eso ha aumentado, por ejemplo, al idioma en la provincia donde yo vivo, se habla francés, es la única provincia francesa, francófona, perdón, de Canadá. Montreal, afortunadamente, es una ciudad que es muy cosmopolita, entonces con el inglés que yo tenía fue suficiente para poder comunicarme bien para lo básico. Entonces, el impacto, el shock cultural de cómo funciona la sociedad aquí, cómo se hacen respetar las normas, cómo nadie se cruza un alto, por ejemplo, en el semáforo, cómo todos respetan sus espacios y sus tiempos, fue muy impresionante. Para mí fue muy impresionante. Yo no sabía que una sociedad podía funcionar de esa manera Eh, por la experiencia en México. bueno, continuando con la misma línea, ¿cómo fue tu proceso de adaptación? ¿Cómo fue pasar de como una cultura de mexicana a ya adaptarse tanto en idioma como en trabajo, en relaciones con las demás personas? ¿Cómo fue adaptarse a la cultura y al país, Canadá y la ciudad de Quebec? No, no sé si, sinceramente, yo no sé si el inmigrante llega a adaptarse al 100% a la ciudad donde vive. Yo tengo 15 años viviendo aquí y como si estuviera en México. O sea, el tipo de comida que como es como si estuviera en México. Yo sigo buscando, por ejemplo, el chile, yo sigo buscando la tortilla. Cocinamos la comida que cocinamos, por ejemplo, es como si estuviera en México.
Obviamente los materiales, los ingredientes no son los mismos, pero cocinamos así. Entonces, no sé realmente si pudiéramos hablar de una adaptación del inmigrante. Sin embargo, las personas pues somos resilientes y aprendemos a estar donde nos toca, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, el cambio de temperatura es increíble, porque se marcan las 4 estaciones súper, súper marcadas. O sea, convivir con el frío, por ejemplo, mi primer invierno, sí tuvo que ser una adaptación muy, muy drástica y aprender a vestirme, aprender a caminar en la nieve. El primer invierno que yo viví aquí, hubo temperaturas de -38, -39, más el viento que te daba una sensación de -41, -42, y es algo que yo jamás había vivido antes. Entonces, por ese lado sí aprende uno a vivir, a cómo vestirse, a cómo comportarse en las casas, por ejemplo, si llega del invierno, tienes que quitarte todo, dejar todo afuera de la casa antes de entrar para que no se moje. Toda esa parte la fuimos aprendiendo poco a poco, la fui aprendiendo poco a poco, pero muy dulcemente, porque sobre todo el primer año que estuve aquí, mi convivencia fue casi toda con latinos. Mm. Entonces, con latinos que ya tenían tiempo aquí o un poquito más que yo, no sé, 6 meses más que yo, que sabían ciertas cosas y me iban comentando. Entonces, pues nos fuimos adaptando de a poco, ¿no? Entonces, sí, sí, fue muy dulce, la adaptación fue muy dulce, muy transitoria, mucho de aprender a convivir sobre todo con el clima. Y el idioma, sinceramente, no sentí el primer año mucha necesidad de tener que hablar francés, porque con el inglés que yo tenía era suficiente. Y como te digo, casi todas las personas con las que convivía eran latinas, entonces hablábamos español. Sin embargo, sí, sí, desde el primer año empecé con las clases de francés pues, para poder buscar algo, integrarme más. Eso es justamente, no hay una adaptación, más bien una integración Sí. de cómo tú eres, de tu equipaje cultural, de tu lengua, de tu comida, de tus costumbres, te integras con todo eso que tienes, te integras a la cultura de aquí. Ahora, hay otra cosa, yo siempre he vivido en Montreal y como te decía, Montreal es una ciudad muy cosmopolita y al ser cosmopolita hay gente de todo el mundo, entonces estamos acostumbrados a comer comida china de chinos, a comer comida hindú, hecha por hindús, a comer, por ejemplo, comida musulmana, sea marroquí, sea libanesa, o sea, de ellos, hecha por ellos, con sus especias, con sus costumbres. Hay zonas en Montreal que se les llama quartier, que son como las delegaciones, que la gente se concentra un poquito más. Por ejemplo, el Cartier Latino, que es donde se concentran más, sobre todo centroamericanos, un poco mexicano. El mexicano anda por todos lados, pero eso sí. Nosotros no estamos por todos lados, pero los sudamericanos, centroamericanos se concentran, por ejemplo, más en el Cartier Latino, donde es más probable que encuentres una tienda donde vendan tortillas, donde vendan frijoles, donde vendan, no sé, sabritas, rufles, pulparindos, cosas de nosotros, ¿no? Entonces, la integración sí, sí, sí es muy, con todo lo que tienes y aceptando también todo lo que traen los demás. Entonces, y compartes tu cultura, compartes tu lengua, compartes tus costumbres. En los cumpleaños, por ejemplo, de mis hijas, se parte la piñata, se canta la piñata y hay niños de Brasil, hay niños de Argelia, hay niños de Marruecos, hay niños de aquí, quebecos, hay niños de Venezuela, de España, que nunca habían visto una piñata y que no sabían cómo se canta la piñata. Entonces, la integración es
es muy paulatina y yo creo que también depende de la etapa en la que tú te encuentres como ser humano, ¿no? Bueno, mi siguiente pregunta también está relacionada, es hacia la preservación cultural, de estando tanto tiempo en Canadá, en Quebec, ¿cómo es preservar la cultura mexicana de que has tenido toda tu vida? ¿Cómo es, como me has estado platicando de los cumpleaños y las comidas, pero cómo es profundizarlo y no olvidar la cultura mexicana? ¿Qué me Es puedes que platicar? no, es que no te esfuerzas para no olvidarlo, Ujú, solo eres así. Yo llegué aquí a los 24 años, entonces cuando yo llegué aquí, yo ya era una persona formada, era una persona ya con mi cultura muy, muy arraigada a mí, a lo que soy, a lo que como, a lo que hablo, a lo que pienso, a cómo me muevo, qué me gusta escuchar, la música. Vamos, ya no había cosas que quitar, me refiero a culturalmente, porque pues sí, malos hábitos, como a lo mejor, no sé, cruzarme la en calle rojo, sí. en semáforo rojo, por decir algo, pasarme un alto en el carro, por decir algo, que no lo hacía en México, ¿no? Te estoy poniendo ejemplos, porque la verdad no lo hacía en México. Pero, entonces, más bien una cuestión de hábitos, sí, sí la cambié, pero lo que yo traía culturalmente siempre ha estado y nunca se fue y fue solo agregar otras cosas de otras culturas o de la misma cultura de aquí, de la misma función de la sociedad, normas sociales, pero no puedo decirte es que olvidé cómo ser mexicana porque eso ya lo traigo. Lo que sí te puedo decir es que transmitirlo a tus hijos Ujú, eso se vuelve un poco más complicado. Porque yo, por ejemplo, sé que es poner un altar de Día de Muertos, pero mis hijas hasta ahorita no saben qué es poner un altar de Día de Muertos. Conocen un poco la tradición, han visto la tradición, eh, no creo que la logren entender, están muy pequeñas. Sin embargo, eso todavía no lo logro transmitir, ¿sabes? La parte la parte de ir a comer los domingos a la casa de la abuelita y ver a todos los primos y ver a todos los tíos reunidos y eso, por ejemplo, tampoco lo puedo transmitir porque estamos solos en este país. Se lo puedo transmitir no con familia, sino con amigos que vienen, que terminan siendo familia, sí, la cooperación, la ayuda, el sentimiento de apego, se los puedo transmitir y los valores de familia, los valores de comunidad, sí se los puedo transmitir, pero no son los mismos. O ujú. sea, no se los puedo transmitir como yo lo sé, como yo lo soy, porque no tengo las herramientas. Pero de cómo olvidar ser mexicano, cómo no olvidarlo, eso no es un esfuerzo, simplemente eres y ya. Um, creo me respondiste muchas dudas. Sí, yo sé, Ah, perdón, es que yo hablo mucho. sí. Eh, Creo que alejándonos, mi siguiente pregunta, alejándonos un poco de este tema cultural y de preservación y de adaptación e integración, es que de alguna forma has tenido algunas problemáticas al estar en el país de Canadá, no tanto a la interacción con los demás nativos, por así decirlo, sino al apartado legal, si has tenido problemáticas en los primeros años que estuviste para poder integrarte de una manera con respecto a la ley, si has viajado o has hecho algunas otras movimientos que tuvieran que ver con un apartado legal y si has tenido algún problema, sí, ahora sí, de que en los primeros años que estuviste al integrarte que se te haya excluido o por ciertas razones. Entonces, que me gustaría preguntarte eso, que Sí, cómo fueron esas problemáticas. sí, me imagino que te refieres como al estatus migratorio, ¿no? Estatus migratorio. Ajá. Sí, mira,
cuando yo llegué aquí, yo llegué como turista. Entonces, obviamente, pues estaba con todo el estatus que te ofrece ser turista, o sea, nada. Podía moverme dentro de Canadá, sin embargo, no había nada que me protegiera realmente, como por ejemplo un seguro médico o algo así. No tenía porque era turista, al final era turista. Yo llegué en junio y en septiembre, que empezó el frío y el otoño, tomo la decisión de solicitar el refugio. El refugio es voy a decir como una institución internacional en la cual una persona solicita la protección de otro país porque no lo recibe en su propio país. No voy a darte detalles sobre el proceso porque es un proceso largo, es un proceso eh, donde tienes que decir por qué, entonces son muchos detalles. Sin embargo, ya como refugiada, como persona solicitante de refugio más bien, como solicitante de refugio, el gobierno me acogió, que eso sí tengo que decirlo. Yo al gobierno de Canadá y a este país les debo mucho, muchas cosas, mucho. Todo lo que tengo hoy me lo dieron ellos y se los agradezco y siempre voy a agradecérselos. Y yo amo a este país como a México y yo estoy muy feliz de vivir aquí, muy feliz de ser canadiense y muy feliz de tener a mis hijas aquí en este país. La verdad es que yo siempre voy a hablar bien de Canadá. Yo amo Canadá. Entonces, como solicitante de refugio, Canadá me acogió, me protegió médicamente, tuve acceso a la salud, tuve acceso a la escuela, no cualquier escuela, porque como solicitante de refugio tienes derecho, por ejemplo, a aprender francés. Mi tercer idioma me lo dieron ellos, el francés, gratuitamente. Eh, entonces, ya como solicitante dentro del país, es una acogida muy eh, calurosa, porque tú sabes que te están protegiendo, que te están cuidando. Esto sí tiene también desventajas. La desventaja, que yo no le vi, pero le ven muchas personas solicitantes de refugio, es que no pueden salir del país. Mientras tú estás solicitando refugio, tú estás dentro de un procedimiento legal internacional en el cual tu vida está corriendo peligro. Entonces, esa es una de las condiciones para solicitar refugio. Entonces, no puedes salir del país y Canadá te está cuidando y como Canadá te está cuidando y es responsable de ti, no puedes salir del país. Entonces, durante ese tiempo yo no pude salir del país. No tenía la intención, sinceramente, pero no podía salir del país. Si hubiera querido, no hubiera podido. A menos de que hubiera renunciado a la solicitud y ya me hubieran mandado a México y ya. Ya me quedo y ya no regreso porque ya no te dejan entrar otra vez. Una vez que pasó todo el proceso, que pasé corte, que tuve un juicio, porque es un juicio con un juez, con un fiscal, con un abogado, con un traductor en mi caso, porque mi lengua materna no es español, no es francés, entonces tuve una traductora en mi caso. Pasas el juicio, me aceptaron, me dijeron, es como si el juez haya dicho, ok, te creo, bienvenida a Canadá, ya eres refugiada, no solicitante de refugio, sino refugiada. Ya como refugiada tienes derecho a solicitar o no, porque también puedes no hacerlo, la residencia permanente. Yo solicité la residencia permanente. Estoy hablando del 2010. En 2010 fue que me aceptan y en 2011, a principios de 2011, fue que yo solicito la residencia y me llega la aceptación de la residencia, que es otro proceso migratorio largo, por medio del refugio, porque hay muchas formas de solicitar residencia permanente. Y la que yo tuve fue por medio del refugio. Eh, si no me equivoco, me llegó aproximadamente en 2012. A partir de 2012, que yo recibo mi residencia permanente junto con mi carta de residente y todo, ya podía entrar y salir del país. Sin embargo, no podía ir a México, específicamente porque, como te decía, una de las condiciones del refugio es que tu vida corra peligro en tu país. Entonces, a México pues no podía ir.
Eso fue en 2012 más o menos. Y tuve la oportunidad, como no podía ir a México, pues igual de viajar y tuve la oportunidad de conocer Cuba, por ejemplo, que me encanta y me encanta ir y si pudiera iría yo cada mes a Cuba. Eh, y hasta el 2018, 2018 me hago ciudadana con otro proceso migratorio también, otro proceso legal, haces la solicitud de la ciudadanía, tienes que pasar un examen de ciudadanía, haces una ceremonia. Esa ceremonia está muy curiosa porque mismo siendo canadiense tienes que jurarle lealtad a la reina. Bueno, ahora al rey, ¿no? Pero en ese momento tienes que jurarle lealtad a la reina. Bueno, y ya como ciudadana, pues cambia completamente la situación, porque como ciudadana yo tengo derecho a irme del país y regresar en 20 años si yo quiero. Eh, Como ciudadana tengo derecho a voto, que son como lo más importante que cambia de residencia a ciudadanía. Y pues ya, mi pasaporte canadiense está muy bonito. Em, Creo que siguiendo con esta misma línea, me estás contando como ya toda la historia legal por la que tuviste que pasar. Entonces, Ajá. ¿has vuelto a México después de este proceso? O, Después de que me hice ciudadana, regresé 2 veces a México. La primera fue en 2018, en ah, mayo, junio de 2018. Regresé a México por un mes. Estuve un mes en México. En realidad fueron como 20 algo de días, 20 algo de días. Y la segunda vez fue en diciembre del 2021, de diciembre de 2021 a enero de 2022. Estuve también 4 semanas, si mal no me equivoco. bueno, Son las únicas 2 veces que he regresado a México en 15 años. ajá. Esta pregunta es como ya para darme una idea. Entonces, ¿cuál es como la experiencia de vivir estos países? O sea, fueron épocas muy diferentes, o sea, de los 24 años de vida en los que creciste y te formaste en México y todo el proceso de 15 años, bueno, toda la vida que has estado haciendo en Canadá, ¿cuáles son las diferencias que tienen estas dos naciones, que tú notas de estas dos naciones? Y, Uy, hay muchas cosas que como mexicana añora uno de su país. Y yo lo he notado sobre todo con mis compatriotas que viven aquí también, incluso con mi esposo, que yo no tengo, porque yo no tengo, no lo tengo, la verdad. Viven, viven con un pie allá, siempre, siempre pensando allá, siempre pensando hablando de los colores, de los olores, de las personas, y aquí, para mí, la experiencia que yo he vivido aquí, salvo por mi familia, eh, ha sido mejor que allá. Aquí, por ejemplo, una persona, a mí me impresiona mucho cómo en todos lados hay corrupción, en todos lados hay de todo, ¿no? Pero tú pagas, por ejemplo, es que son caros los impuestos, tú pagas, por ejemplo, $20. Y sí se van a robar dos, ¿no? Pero los otros $18 que no se roban, los ves trabajando, los ves en la salud, los ves en la calle, los ves en el alumbrado, los ves en los parques, en los seguros de desempleo, en las asistencias sociales, en eh, les dan ayudas a los niños, o sea, a los papás de los niños, obviamente, para que guardes su universidad, o para si eres una persona que tiene bajos ingresos o mamá soltera, para que te ayudes a pagar renta, para que te ayudes a pagar pañales. Vamos, esa diferencia, esa diferencia que yo veo entre Canadá y México de que aquí se tratan de hacer las cosas bien, se trata
de ayudar. Yo creo que Canadá, a pesar de que es un país primermundista, sinceramente yo lo veo con un eh, sistema un poco comunista, porque aquí el dinero de todos circula para todos también, ¿sabes? Y en México sabemos que los ricos son ricos y siempre van a ser ricos y el pobre va a ser pobre y casi siempre va a ser pobre. Y el que quiere superarse tiene cómo, pero le va a costar y le va a costar muchísimo porque el gobierno no va a mover un dedo para ayudarlo. Eh, el dinero, si cuando la gente paga impuestos, porque no toda la gente los paga, cuando la gente paga impuestos, tú das 20 pesos de impuestos y se roban 30. ¿Cómo le hacen? No sé, pero se roban 30. Tú das 20 y te roban 30. Entonces, toda esa parte política, financiera, social de los dos países es completamente diferente. Es impresionante cómo las dos naciones se manejan de una forma tan distinta, tan diferente. No, en 15 años he pensado por qué, he tratado de razonar, porque el mexicano es bueno, el mexicano es bueno. Yo creo que son de los más queridos en otros países, por lo menos aquí la gente quiere mucho al mexicano. Somos alegres, somos solidarios, eh, les gusta estar con nosotros. Somos graciosos, hacemos chistes y puede estar la situación mal, pero nosotros vamos a seguir tratando de verla bien y sonriendo y ayudando y ofreciendo. Nunca vas a llegar a casa de un mexicano que no te ofrezca por lo menos un vaso de agua. O sea, y eso lo conservamos todavía y a la gente que nos conoce le gusta estar con nosotros. Yo no conozco personas que digan, ay, no quiero estar en mexicano, no quiero estar con mexicanos. No conozco, pero, pero no entiendo por qué la parte como nación, como gobierno, no funciona en México. Y eso yo creo que es lo que más ha impactado de diferencia entre las dos naciones. Eso es lo que me deja sin respuesta. La violencia, cómo se maneja la violencia. Aquí se respeta la policía. Uno respeta a la policía. Si tú vas manejando y no sé, vas, bueno, diría con el cinturón sin poner, pero aquí todo el mundo se sube y se lo pone, es lo primero que hace. No sé, por dar un ejemplo, te pasaste un alto y ves a la policía, ya estás pensando que te van a parar y que te van a poner una multa y que te va a salir carísima. O sea, ya ni siquiera te preguntas si la vas a pagar o no. O sea, estás pensando ya que te la van a poner y que te toca pagar y punto. La policía se va a respetar, el gobierno se va a respetar, uno paga los impuestos y te toca pagar, a veces no te toca pagar, pero cuando te toca pagar un buen monto de impuestos y no es que uno lo pague contento de que, ay, qué felicidad, me tocan pagar $1,000, ¿no? Pero ya lo sabe uno, lo vives con el pensamiento de que es así y eso es lo correcto y que te toca y ya. ¿Sí me explico? Sí. Y allá en México yo me acuerdo que hay gente que va pensando en darle la mordida al policía o no sé, es mucho como de supervivencia, como de, de, de pasar encima de la otra persona, porque si no, no avanzas, porque si no, no creces, porque si no, no puedes, porque te va a ganar el trabajo, te va a ganar el asiento del metro, te va a ganar, o sea, siempre está uno como a la defensiva y como luchando contra los demás. Y yo aquí veo más bien solidaridad con los demás. Mismo si somos de diferentes países, mismo somos de diferentes religiones, diferentes culturas, mismo si son de países que en sus países están en guerra con otros países. Y hay gente de aquí, por ejemplo, aquí hay mucho judío, mucha gente de israelita y muchos palestinos. Y tú los ves haciendo marchas juntos para la paz. ¿Sí me explico? O sea, aquí veo solidaridad y veo mucha apertura. Digo, como en todos lados hay gente que más retrógrada, pero en general la mayoría
son personas muy abiertas y muy solidarias y muy eh, agradecidas de recibir y de aprender de otras personas y de otras culturas. Ya Pero casi se nos bueno, está acabando el tiempo. Tenía al menos dos preguntas más. Me gustaría que sí, sí, es dime, las voy a tratar de ser más compartidas. más. La siguiente pregunta es que también relaciona un poco, pero ya es que es algo que de alguna forma puedas llegar a añorar de México y que en Canadá no se tenga o no sea tan presente o no tengas tan presente. Además de mi familia, Podría ser, o sea, mi sí, familia, mi familia. Yo sí, si tuviera aquí a mi familia, y no estoy hablando solo de mi círculo familiar, a mi familia, o sea, a mi tía Alicia, a tu abuelita, o sea, a mi familia, si yo tuviera que mi familia, yo no tengo que regresar a México. No tengo que ir a México. Yo aquí vivo feliz, vivo tranquila, tengo seguridad, tengo nieve, mucha nieve. Pero ujú. si yo tuviera mi familia aquí, no necesitaría yo ir a México para nada. O sea, vamos, o sea, es lo único que yo añoro. Si entrevistaras, por ejemplo, a otras personas, seguramente te hablarían de la comida, de las playas. Yo aquí vivo tan feliz y como te dije al principio, este país me ha dado tanto que yo no tengo que regresar. Si yo tuviera mi familia aquí, yo no tendría que regresar a México. Mi siguiente pregunta ya es como más para concluir, es generalizando un Sí, poco, ¿cómo es ser un migrante en Canadá? ¿Cómo es ser migrante? ¿Y cómo ha sido tu experiencia siendo migrante en Canadá? ser migrante en Canadá yo creo que ha sido, mi experiencia ha sido muy dulce, mi experiencia ha sido muy buena. Yo no podría pensarme, por ejemplo, ser migrante en Estados Unidos, corriendo de la policía, escondiéndome. Yo no hubiera podido eh, pasar por ahí. Pero aquí, como te decía, este país me ha dado mucho, eh, siempre con las puertas abiertas, siempre con la apertura, siempre con un dar y con un dar. Eh, sí hay mucho trabajo personal de desapego, de desapegarte a tu comida, a desapegarte a tus comodidades, porque al vivir con los papás, pues siempre es mucho más cómodo. Me tocó vivir sola, me tocó trabajar para pagar mis cosas, me tocó dormir en el suelo, me tocó pasar frío, me tocó pasar hambre. O sea, pasar hambre no me voy a decir de buscar en la basura, ¿no? Pero, o sea, en México no pasaba hambre, en México mis papás arreglaban aquí hacerlo a mí. Me tocó no entender a veces, porque no toda la gente habla inglés. Y a pesar de todo esto que te estoy diciendo, yo creo que fue una experiencia muy, muy buena, muy dócil, muy dulce. Creo que también dependía de cómo lo vi yo y lo viví yo. Y yo lo vi todo el tiempo como una aventura. Trabajar en las fábricas, que me tocó trabajar en las fábricas, lo vi como una aventura. Trabajar en lugares que yo jamás hubiera en México, tal vez, lo vi como una aventura. Y hoy, por ejemplo, en cocinas, trabajo en cocinas, vamos, empecé aquí desde abajo, haciendo cajas, limpiando, o sea, cosas que jamás hubiera hecho en México. Y eso me dio mucho, eh, personalmente me dio mucho. O sea, de verdad, lo que yo aprendí haciendo eso, no lo hubiera aprendido en otro lado ni de otra manera. Y yo creo que a pesar de que suena tal vez duro, yo lo vi siempre y lo viví siempre como una aventura y como algo muy dulce y como un regalo que me estaba dando la vida. Y de verdad que yo lo sigo viendo así y el vivir aquí hoy como estoy, con mi estatus, lo viendo como un regalo y como algo, como algo, como lo mejor que me ha pasado. Bueno, muchas gracias. Son todas mis preguntas. Me gustaría saber si quieres agregar algo para concluir. Si alguien escucha esta entrevista, ¿qué puedes decirle? Eh,
La migración no es para todos. La migración es un proceso de mucho desapego y de mucho dejar atrás. Y la primera época de la migración es una época de duelo y hay que aprender a pasarla como cualquier otro duelo. Y una vez que uno puede dejar atrás eso, la persona que deja uno atrás en su país, puedes pisar con los dos pies el país donde estás hoy. Si no lo haces, si no eres capaz de hacer ese duelo, si no eres capaz de desapegarte, siempre vas a estar con un país en el país donde estás y del que vienes. Y eso no es vida, porque ni estás en uno ni estás en otro. Entonces, a quien quiera irse a otro país, que esté listo para pasar el duelo, lo pase, lo agradezca y luego pues para adelante, porque no hay más. Bueno, muchas gracias. Creo que eso sería todo por la entrevista de hoy. Entonces, agradezco mucho tu tiempo y tus respuestas que fueron muy, muy extensas, muy extendidas y muy provechosas. Muchas ¿Amplias? gracias. Entonces, No, yo muchas creo que gracias a ti, muchas gracias a ti. mm, aquí dejamos la entrevista. Entonces, porque quedan como 1 minuto 45 segundos. Entonces, Listo, ya, esto sería todo por la parte de la entrevista. Muchas gracias. listo, bueno.